Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre cuestiones filosóficas. En esta oportunidad vamos a tratar el tema las mujeres y la filosofía. Pero antes de comenzar quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, mi perspectiva para tratar este tema no es necesariamente feminista, al menos no en el sentido de un feminismo militante, si bien puede parecerlo. Lo que me motivó a hacer este video y tratar este tema es fundamentalmente el respeto por las mujeres en una época que, a pesar de los muchos avances obtenidos en materia de derechos e igualdad de posibilidades, sin embargo todavía sigue siendo muy marcada por el estigma de la misoginia, que es uno de los tópicos que me propongo tratar en relación a la filosofía, ya que, como cualquiera puede observar, las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de los saberes filosóficos. Basta con ir a cualquier librería importante y husmear un poco en la sección filosofía para descubrir que la cantidad de libros escritos por mujeres son notablemente menos que la de libros escritos por hombres, o al menos publicados, ya, cosa que no sucede quizá con otras secciones más orientadas a la literatura, como poesía, novela, cuento. Esto tiene un motivo que no es precisamente que las mujeres no puedan pensar, y es lo que me propongo exponer en los próximos minutos. Y también otro motivo para hacer este video es el respeto a la verdad filosófica y a la verdad histórica. Voy a comenzar con una anécdota personal. Cuando estudiaba filosofía en la universidad, hace algunos años, me sorprendió el ver que había tantas estudiantes mujeres como hombres, y que incluso había tantas profesoras como profesores, si no más. ¿Por qué entonces solo estudiábamos filósofos con nombre de varón? ¿Por qué ningún programa de ninguna materia figuraba una mujer, salvo entre la bibliografía secundaria y siempre en letra muy chiquita? Me preguntaba, ¿será que no existieron filósofos hasta el siglo XXI? ¿O será que sencillamente no se dejó pensar a las mujeres hasta nuestros días? Sin embargo, cabía una tercera posibilidad, que sí hubieran habido filósofas, pero la historiografía oficial no las hubiera tomado en consideración. Ahora, si efectivamente fuera así, la pregunta era, nuevamente, ¿por qué? Motivado por estos interrogantes, aunque mucho más recientemente, me puse a averiguar y descubrí que no solo sí hubo filósofos a lo largo de la historia, sino que dijeron cosas muy importantes y abrieron perspectivas que, al no conocerlas, nos estamos perdiendo mucho de lo que se puede saber en filosofía. Sin embargo, ¿por qué no se las menciona? Bueno, subyace el prejuicio de que la mujer o bien no piensa como el hombre, o bien piensa parecido pero lo hace mal, incluso peor. Para algunos hombres parecía que la mujer no fuera capaz de pensar de manera alguna directamente. Su lugar sería el gineceo, o como decimos hoy, la cocina, no algún espacio donde se puedan debatir ideas. Desde esta óptica, una mujer puede ser habilidosa, incluso despierta, y hasta tener un cierto buen gusto, pero nunca, estar capacitada para pensar, al menos para pensar con el rigor que requiere una disciplina como la filosófica. Se suele considerar que la mujer es más propensa a las emociones que al razonamiento. No obstante, yo he visto tantos hombres llorando y riéndose como mujeres reflexionando, con lo cual la emoción no sería algo privativo de la mujer tampoco. Esto sin mencionar que algunas de las conversaciones más interesantes que tuve en la vida han sido con mujeres, y que se me dediqué a la filosofía fue en buena medida a causa de la mujer que fue mi primera profesora de filosofía, la cual me abrió un mundo completamente nuevo. Como sea, estábamos hablando de prejuicios, y la filosofía, esto hay que decirlo, no está exenta de ellos, aun cuando una de las definiciones más divulgadas de filosofía diga que se trata de una búsqueda de un saber sin prejuicios o sin supuestos. Algunos podrán decir que la mujer sí filosofa, pero sobre cuestiones menores, como la condición de la misma mujer, y que en todo caso lo hace a través de obras literarias de escaso valor filosófico. Respecto a lo primero, yo me pregunto qué hubiese pasado si los varones hubiésemos sido toda la vida considerados seres sin razón. Seguramente hubiéramos pasado mucho tiempo también meditando sobre semejante injusticia y el modo de revertirla. Muchos se preguntan por qué no hay una filosofía latinoamericana, por ejemplo, comparable a la europea. Bueno, por el mismo motivo. Los latinoamericanos fuimos colonizados, incluso los que descendemos de europeos llevamos en nuestro ser el estigma de la colonización.
Y un pueblo colonizado no puede pensar por sí mismo, sino después de muchos años, décadas, incluso siglos de esfuerzo, porque cuando uno se siente colonizado, primero hay que ver cómo descolonizarse para después poder empezar a pensar autónomamente, que es otra manera de definir la filosofía. Por mucho tiempo no nos quedará otra alternativa que pensar en esa condición de colonizados y desde esa perspectiva. Bueno, la mujer piensa mucho el problema de su dominación justamente no porque tenga una poca imaginación o no se le ocurra otra cosa, sino porque para ella ese es el problema apremiante sobre el cual tiene que pensar con urgencia. El varón ha podido pensar sobre cuestiones tan abstractas como el ser del ente o la correspondencia entre el lenguaje y la realidad, porque no tenía el apuro de tener que sacarse de encima un lastre tan grave como el del sometimiento. Y así todo, la mujer también se ha permitido pensar en muchos temas más allá de la emancipación de la mujer, como vamos a ver. Basta hacer un pantallazo general de la historia femenina de la filosofía para darse cuenta de la variedad y riqueza de temas que han tratado las mujeres que se dedicaron a ella, que han sido muchas más de las que se suele considerar, aunque no figuren en los planes de estudio ni en los listados de las librerías. Pero ahora enfrentemos esta pregunta, o estas preguntas. ¿Tiene sentido plantearse las cosas así? ¿Hay acaso una filosofía masculina y otra femenina? ¿Por qué habría de ser así si ni el hombre ni la mujer piensan con sus genitales? El cerebro del varón y la mujer es más o menos el mismo, no siendo este órgano precisamente uno de los que marcan la diferencia anatómica de los sexos. Hay diferencias hormonales, sí, pero todavía no ha surgido un estudio científico serio, concluyente, que afirme que las hormonas cumplan algún papel destacado en el plano del pensamiento. Y sin embargo, seguimos pensando que el pensamiento de una mujer es diferente al de un hombre. Y no solo que es diferente, sino que es inferior. Que somos diferentes es un hecho y gracias a eso es que los humanos podemos seguir generando copias de nosotros mismos. Pero en otro aspecto somos más parecidos de lo que suele considerarse. La capacidad de pensar reflexivamente es una de esas cualidades donde los sexos pueden verse como idénticos. O cuando decimos Homo sapiens nos referimos solamente a los machos de la especie. Ahora, claro, si los miembros de un sexo no tienen derecho ni acceso a la educación y se los encierra en una cocina por siglos y como mucho se les enseña a tocar alguna piecita sencilla al piano para entretener a los invitados y difícilmente desarrollen mucho la capacidad de pensar así. Las mujeres tuvieron que luchar por siglos no solo por obtener el derecho al voto, sino también por ser aceptadas en los ámbitos académicos. Y no me estoy refiriendo al mundo antiguo o la Edad Media, me refiero a una época tan reciente como principios del siglo pasado, del siglo XX, cuando crecían muchas de las abuelas de muchos de nosotros. Cuando encontrar una mujer en una universidad de prestigio era tan difícil o raro como encontrarse una jirafa. ¿Cómo es que esto fue posible? ¿Cómo se explica este apartheid ejercido sobre aquellas personas que el varón siempre dijo amar? Porque los hombres necesitaban tener una mujer en la casa, pero después no querían verla en ningún otro ámbito en que estuvieran junto a otros hombres. Yo nunca creí mucho en la idea de que los hombres odien a las mujeres, aunque no faltan los casos de misoginia patológica, ¿no? Incluso en el mundo intelectual, y eso hasta el día de la fecha. Si buscan, hay muchos tipejos por ahí diciendo barbaridades sobre las mujeres, incluso en este medio. Yo creo, más bien, como decía el querido y recordado Eduardo Galeano, que el hombre le tiene miedo a la mujer sin miedo. Y una filósofa es, por definición, una mujer sin miedo, fundamentalmente sin miedo a los hombres, pero también sin miedo a ser una mujer sin miedo, con toda la carga que eso implica en nuestro imaginario sociocultural, digamos. De hecho, una de las mujeres más ilustres de la historia de la filosofía es, sin duda, Hipatia, la que enseñó astronomía y matemáticas en la mítica Alejandría, allá por el siglo V, cuando todavía los fanáticos de la ignorancia no habían inventado la quema de libros, pero ya les tentaba la idea. Esta pensadora antigua, que no fue valorada hasta tiempos muy recientes, y hoy tiene hasta su propia película, pensó con libertad y valentía en una sociedad dominada por hombres. Bueno, ¿qué sociedad no lo fue, no? Eso le costó la vida, porque Hipatia no murió en una boda como Platón, ni por hidropesía como Heráclito, ni tampoco por un suicidio voluntario arrojándose a un volcán en plena apoteosis, como le ocurrió a Empédocles, que se arrojó al Etna.
Ni siquiera pudo gozar la gloria de una muerte heroica por envenenamiento, después de hacer sus descargos y después de un periodo en prisión dejándole la puerta entreabierta, como cuando Sócrates tomó la cicuta en medio del llanto de sus discípulos, brindando para la posteridad esa sublime imagen, ¿no?, que mostró la decadencia de una sociedad injusta. Hipatía simplemente murió en medio de un confuso linchamiento, quizá promovido por Cirilo, el patriarca de la ciudad, siendo violada, arrastrada por los pelos y finalmente descuartizada viva con piedras y tejas rotas, según algunas versiones también desollada viva, tras lo cual se la quemó como suprema muestra de desprecio, ya que los cristianos consideraban la inmolación de los cadáveres una herejía, ¿no es cierto?, un acto sacrílego. Tras esto llegó la época de oscuridad posterior a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, donde ya no solo no podían pensar las mujeres, sino nadie en particular, y lo poco que podía considerarse razonable quedó como encerrado en el enviciado aire de las abadías medievales, donde el saber se parecía mucho al miedo. En esa época oscura, sin embargo, algunas mujeres se atrevieron a decir lo que pensaban. Entonces se inventó el cargo por brujería, según el cual toda mujer que no obedeciera de buena gana a las convenciones sociales, que en aquel tiempo se reducían a convenciones religiosas básicamente, simplemente era ahogada en el fuego purificador de las hogueras. Incluso Juana de Arco, que no fue filósofo, pero sí una mujer inteligente con los ovarios bien puestos, fue quemada viva una vez que se aprovechó aquello para lo que resultaba útil a los poderes de turno, ¿no? Y a pesar de todo esto, sigo sosteniendo que el hombre no profesó históricamente odio hacia las mujeres, salvo en casos puntuales. Lo que sí le tenía al parecer era mucho miedo, como decíamos, un miedo casi patológico, a que la mujer sea tan capaz como él en las cosas para las que él se sentía, y se sigue sintiendo, un superdotado. Seguramente se trata de un miedo con implicancias psicoanalíticas que acá no tenemos el tiempo para abordar, pero que sospecho tiene algo que ver con el famoso complejo de castración. Bueno, tema para otro video. Esto hay que sumar los casos varios de ginofobia debidos a múltiples causas, como el terror al lado nocturno de la personalidad femenina, exponenciado quizá por las figuras de las pitonisas y las vestales en el mundo antiguo. Ese miedo que llevó a muchos a llamar lunáticas a las mujeres con trastornos psíquicos o que simplemente no se comportaban como se esperaba de ellas. Pero también aparece el resentimiento hacia cierto tipo de madres sobreprotectoras o el haber sido criados en un ambiente asfixiantemente femenino. En ese sentido, el caso Nietzsche es emblemático, ¿no es cierto? Si sumamos todas estas variantes, podemos comprender por qué en general los varones no quieren saber nada con las mujeres cuando se presentan en igualdad de condiciones. En la cocina sí, pero en los ámbitos que el varón creó para sí mismo, mejor tenerlas lejos. Ahora bien, encaminarnos a una explicación psicológica, social o histórica del miedo del hombre a las mujeres nos puede llevar por caminos sinuosos y puede derivar en algo sin término. Enfoquémonos mejor al problema que nos ocupa, las mujeres en la filosofía. Al respecto diré que quizá la mujer no hizo grandes aportes a la filosofía, fundamentalmente porque el varón no se lo permitió. El varón no quiso sentirse invadido por esa presencia perturbadora en ese ámbito donde se sentía seguro entre pares. La mujer pertenecía a la noche, el varón al día. En lo profundo del templo sí, como la estatua de Palas Atenea en el Partenón de Atenas o la pitonisa profetizando en el templo de Apolo en Delfos, ¿no? Pero en medio del ágora o el parlamento a la luz del día, no. Discutir hasta morir con otros hombres era aceptable y sublimaba cívicamente la lógica de la guerra a la que el hombre estaba tan acostumbrado. No olvidemos que el propio Sócrates prestó servicio en Anfípolis junto a Tucídides, con lo cual la guerra era algo habitual en el mundo antiguo, como lo es casi hasta nuestros días. Pero discutir con mujeres, ¿para qué? La mujer fue encerrada en el hogar y confinada a sus obligaciones como madre, que nunca se equipararon a las obligaciones del varón como padre, y esposa, que tampoco se equiparaban con las obligaciones del varón como esposo. La hermana podía adquirir un lugar más digno y hasta podía sacrificarse en defensa de un hermano, como hizo Antígona, pero siempre cubriendo ese lugar relativo al varón, ¿no? Como si se tratara de un satélite girando inconscientemente alrededor de un astro del que recibe la luz.
Muchos se habrán preguntado cómo hacían los grandes filósofos que estudiamos para producir semejantes obras en el lapso de una vida. Y lo mismo ocurre para músicos, pintores, escultores, literatos. Hay dos respuestas posibles. Uno, que vivían en soledad, una soledad semiascética, pero se aseguraban la presencia de una o varias criadas en el hogar. Y dos, se casaban y convertían a la esposa en su esclava. Ambas respuestas son válidas y la prueba está en que la gran mayoría de los filósofos hasta el siglo XIX vivieron solos. Otros, como el propio Marx, pese a sus ideales libertarios, tenían una o varias criadas en la casa y a veces hasta se daban sus gustos sexuales con ellas. Otros más respetables, como Freud, dedicaban su tiempo al estudio y la investigación, y mientras la mujer se ocupaba de atender el ejército de hijos que la poca promoción de los métodos anticonceptivos y la irresponsabilidad de los padres varones hacía posible, ya que muchas veces, como el caso de Marx, tenían muchos más hijos de los que podían mantener. En cuanto a la historiografía filosófica, es de destacar que ni siquiera Michel Onfray, filósofo libertario y hedonista francés de nuestro tiempo, las menciona en su nutrida colección titulada Contrahistoria de la Filosofía, una colección en 7 tomos o más, y no deja de verlas como anécdota a pesar de narrar la historia de los filósofos olvidados por la tradición. Tampoco incluye allí ninguna reflexión a fondo sobre el porqué del olvido de la mujer en la filosofía. Apenas contamos con el más o menos conocido libro de Gilles Menage, Historia Millennium Philosopharum, publicado en Lyon en 1690, y el mucho más reciente Mujeres filósofas en la historia, de Ingeborg, ¿cómo se llama esta autora? Ingeborg Gleichauf, más algo de material suelto que aparece en internet. El tema, cuando aparece planteado, suele ser los de un feminismo que protesta con razón por este olvido. Varones que traten esta cuestión casi no se encuentran, y de hecho imagino que por este video más de uno me va a retirar el saludo. Sin embargo, existe, creo, un lado positivo de la cuestión que constituiría paradójicamente el rasgo fundamental del rol de la mujer en la historia de la filosofía. En tal sentido, la pregunta ya no sería por qué se ha olvidado a las mujeres en la filosofía, sino por qué no se quiere mencionar a las mujeres cuando se habla de filosofía. Y la respuesta es, amigos míos, que no se las menciona otra vez por el famoso miedo a las mujeres sin miedo, del que hablaba Galeano, ya que su rol ha sido fundamental, es decir, por el motivo contrario al que se suele considerar, esto es, que no hubieran hecho grandes aportes a la filosofía. Si las mujeres hubieran hecho algún aporte aislado, algún librito sin importancia, un poquito interesante, se las mencionaría por pura galantería, porque es de caballeros aplaudir a una mujer cuando hace algo que a los señores les saca una sonrisa, como cuando un chico de 5 años dice algo ingenioso en una fiesta. Pero si las mujeres han sido silenciadas y descartadas de la historia oficial de la filosofía, es porque justamente dijeron cosas bien pesadas. En efecto, ellas siempre han sido, por decirlo de algún modo, las que han dado la nota, es decir, las que han brindado a la filosofía esa nota disonante, la alteración que da brillo a la armonía del conjunto y lo completa de ese modo particular e insospechado que no puede figurar en ningún plan previo. En la alteración está la clave que determina el estilo de un compositor en música, ¿no? Como la famosa escala de Bach, que se reconoce porque tiene una o dos notas que caen fuera de lugar respecto a la escala tonal convencional. De modo análogo, la mujer, cuando hace filosofía, brinda esa nota alterada, un elemento que parece salirse del orden de significación convencional, pero que aún así se torna indispensable para la armonía. Por eso la filosofía hecha por mujeres suele ser crítica, y por eso en parte también es difícil de asimilar, incluso por muchas mujeres que están acostumbradas a filosofar desde la óptica de los varones filósofos. La filósofa es siempre aquella que filosofa en los márgenes, no solo de la sociedad y la cultura, sino de la filosofía misma. El varón la ha relegado a ese lugar, equivale al del ama de casa del mundo civil, ¿no es cierto? Pero es justamente allí donde ella ostenta su poder, el lugar marginal al que el hombre no se acerca porque le da miedo, es el lugar de la sombra, del silencio, la mirada intempestiva. Eso hace más interesante desde un punto de vista derridiano la filosofía de las mujeres, las cuales nunca han constituido escuela ni dogma y mucho menos representan algún tipo de tradición, como tampoco la representan, por cierto, los hombres en tanto hombres.
porque el tener pene o vagina no puede tener mucho que ver con la reflexión sobre los temas propios de la filosofía. No hay una corriente masculina y una corriente femenina de filosofía. Se ha dicho hasta el hartazgo que lo propio de la mujer es sentir más que pensar, pero aún aceptando esa premisa podría objetársele al incauto con esta pregunta: ¿quién dice que la filosofía no sea también una cuestión de emociones o incluso de ensoñaciones? Recordemos a Descartes y su famoso sueño, a partir del cual comienza a desentrañar la maraña de dubitaciones que lo llevarán al cogito, ¿no? Lo cierto es que algo une a las mujeres filósofas a lo largo de la historia, sin embargo, algo difícil de definir, que constituye algo así como el delgado hilo de Ariadna que permitió a Teseo huir de la bestia mítica que representa el estado animal del hombre originario. Aquí uso la palabra hombre en sentido genérico, como humanidad. Y este hilo es, me parece a mí, su espíritu combativo y su vocación de nunca bajar los brazos ante la adversidad. Y es que la mujer, sostenedora de la especie, sencillamente no puede darse el lujo de caer en la desesperación y el escepticismo tan típico de los varones. La mujer no puede darse el lujo de una duda hiperbólica, porque allí donde duda está su perdición. Por eso puede resultar hasta chocante un pensar tan lleno de convicciones como el de algunas santas cristianas, por ejemplo, que en su inconmovible defensa de la fe también defendieron su derecho a vivir esa fe sin los encorsetamientos que pretendía imponer una casta sacerdotal tradicionalmente masculina. La homosexualidad, de hecho, ha sido mejor aceptada entre los clérigos, aunque la ocultaran, que la demoníaca idea de dar el sacerdocio a una mujer, como por ejemplo los cátaros, que hacían sacerdotas a las mujeres y por eso fueron en parte también exterminados. Así, Christine de Pizan o Sor Juana Inés de la Cruz pueden ser casos paradigmáticos durante la primera etapa de la llamada querella de las mujeres, iniciada en la Edad Media y que de algún modo se extiende hasta el día de hoy con los debates sobre el género y teoría queer. Esta lucha, con un tinte ya laico, la van a heredar algunas teóricas del feminismo, que en un principio no representó sino un justo reclamo porque los derechos humanos que la Revolución Francesa había declarado solemnemente se extendieran también a las mujeres. Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft y Harriet Taylor Mill son solo algunos de los nombres que podríamos mencionar de esta etapa en que la filosofía empezó a visibilizar que no por nada tenía nombre de mujer. Pero también la mujer estuvo a la vanguardia de las corrientes libertarias que apostaron por una sociedad más justa, equitativa y sustentable hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Basta nombrar a las hermanas Marx, hija del filósofo, y a Rosa Luxemburgo, la gran teórica socialista, para subrayar la importancia de la mujer no solo en cuanto a la reivindicación de sus derechos de género, sino también de los derechos sociales en general. De alguna manera, la lucha por los derechos de la mujer representaba el límite de los derechos humanos, ya que si la mujer no era reconocida en su humanidad, todas las grandilocuentes declaraciones de principios, como las de la Constitución norteamericana, pasaban a ser pura letra muerta. Y el mismo dilema se iba a dar pronto con el problema del abolicionismo, de la esclavitud, ¿no? Se podía caer así en la misma falacia que llevó a los griegos a denominar democracia una forma de gobierno donde no tenía representación la mayor parte del cuerpo social, con lo que el título de gobierno del pueblo, que eso es democracia, le quedaba un poco grande. Pero la mujer también aportó a la filosofía la visión extrema de una sociedad inhumana que no podía ya sostenerse por sí misma. Y hasta hubo algunas de ellas que sacrificaron su salud y su vida por ejercer esta denuncia de un mundo sumido en la sombra. Me refiero, por supuesto, a Simone Weil y Edith Stein, quienes pasaron de la militancia social a una extraña forma de misticismo, donde la injusticia es puesta de frente ante el rostro de un Dios impasible. Ese mismo convulsionado siglo XX dará pronto a una Hannah Arendt o una Simone de Beauvoir. Cuando la primera sostuvo la banalidad del mal, que vislumbraba tras las torpes declaraciones de Eichmann en Israel, se puso en contra toda una sociedad que no podía concebir como una judía parecía defender a ese repugnante homúnculo, a ese nazi, cuando en realidad lo que Arendt estaba planteando era, cuidado, que ese hombrecillo podemos serlo cada uno de nosotros. Basta sumar un reducido número de circunstancias para que el alma más gentil se convierta en el mismísimo demonio. Pero ella dijo su palabra y la dijo sin temor, al igual que de Beauvoir cuando en El segundo sexo se atrevió a cuestionar el rol tradicional que a la mujer se había dado en la historia
postulando que una mujer no nace tal, sino que llega a serlo, es decir, se la convierte en eso. Lu Andrea Salomé, la amiga de Nietzsche, ¿no? María Zambrano, Ayn Rand, Susan Sontag y Judith Butler, entre otras, podrían completar esta lista que a muchos sorprendería por lo extensa que podría ser, pero más bien por la riqueza de ideas silenciadas que encierra. Para ir terminando, mencionemos otro aspecto que distingue el filosofar femenino del masculino, tal como lo postula hoy en día la transfilósofa Sayak Valencia, y es el de que el primero, el filosofar femenino, no ha querido nunca establecer esa ruptura histórica con la corporalidad que caracteriza el filosofar cuando se pone los pantalones, digamos. Quiero decir, la mujer como filósofa lo hace también desde su corporalidad, con su cuerpo lo hace, no porque la mujer tenga más sensaciones corporales que el hombre, ni porque su pensar se haya supeditado a los vaivenes del ciclo menstrual, como podrían pensar algunos, ni porque produzca algo así como una erotización de la idea, lo cual, por cierto, no tendría tampoco nada de cuestionable, sino porque desde los orígenes de la civilización ha captado esa falencia del pensar masculino y lo ha intentado revertir, quizá incluso sin proponérselo. Los tormentos de San Agustín y la culpa residual que tuvo no hubieran nunca afectado así a una mujer. Por eso no es para escandalizarse que Aspasia de Mileto, compañera de Pericles y una de las primeras mujeres que practicó la retórica filosófica, además de una de las mentes más brillantes de su tiempo, haya regenteado, como se cree, un burdel. Algunos plantean que esta labor se la adjudicaron como aquellos comediógrafos que, como Aristófanes, querían desacreditarla. Pero yo digo que tiene que ver esta práctica propia de las llamadas heteras en el mundo griego con que pudiese pensar filosóficamente. ¿Acaso la actividad sexual impide la cerebral? Yo diría que quizá incluso la beneficia. Pero los filósofos varones, temerosos de la corporalidad de la mujer y su carácter nocturno, irracional, demoníaco, no lo veían así seguramente. Y acá se repite la idea de que el hombre teme a la mujer y disfraza ese temor de incomprensión. La pregunta freudiana, ¿no? ¿Qué quiere una mujer? Es buen signo de que este temor, que limita la capacidad de comprender del hombre, ha sobrevivido hasta nuestros días. Una buena respuesta a la pregunta sería, creo yo, esta otra. ¿Y por qué queremos los hombres saber qué quiere una mujer? ¿No era acaso que lo que ellos pensaran, lo que ellas pensaran no tenía ninguna importancia? Bueno, con esto termino. Les doy las gracias por haberme prestado atención este rato. Espero les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse al canal, donde van a encontrar muchos contenidos de filosofía y el curso Filosofía desde cero. Y les propongo, para los y las que les interese este tema, hacer una serie nueva de videos sobre filósofas mujeres destacadas. Si les parece, háganme algún comentario o pídanmelo y con tiempo podemos ir agregando la historia de muchas filósofas mujeres en nuestra lista. Les agradezco por haber estado y nos vemos muy pronto. Hasta luego.